Muy bien, hermanos, casi terminamos este siguiente curso, semana número 9. Continúa la historia, ¿verdad?, de la descendencia de Abraham, pues específicamente ahora con Jacob, ¿verdad? Y pues prácticamente los problemas familiares que podemos ver que en su vida surgieron precisamente por algo que habíamos comentado hace unas semanas, donde veíamos que Abraham, ¿verdad?, mentía en ciertas ocasiones para cuidar su vida, ¿verdad?, la vida de su esposa. Y luego vemos que su hijo hace lo mismo, Isaac, ¿verdad?, lo mismo que el padre. Pero vimos que tuvo consecuencias las mentiras de Abraham cuando mintió al faraón, ¿verdad?, y cuando mintió al otro rey también. Y luego vemos a Isaac lo mismo. Y Dios tiene misericordia de ellos, ¿verdad? No que Dios bendiga a los mentirosos, porque entonces aquí entramos en un conflicto, a decir, pues Abraham echaba mentiras para favorecerse, y luego su hijo Isaac, y como quiera Dios los bendijo, ¿verdad? Entonces, pues no es tan mala la mentira, podemos hacerlo, podemos usarla. Dios ya tenía un plan, hermanos. Dios no va a cambiar su plan, nunca. Su plan es perfecto. Él sabía lo que iba a hacer Abraham. Pero aquí es donde Dios muestra misericordia, donde Dios, a pesar de no ser merecedores, ¿verdad?, de su gracia, de sus bendiciones, de su buen trato, Dios, aunque haya pecado en nosotros, nos usa. Pero vemos que hay consecuencias por el pecado, ¿verdad? Inclusive en la vida de Abraham, de Isaac, del rey David, de todos los hombres y mujeres que vemos su testimonio en la palabra. ¿Dios los usó? Sí. ¿Pero sus pecados tuvieron consecuencias? Sí, ¿verdad? Aquí es donde la lección no se trata de que Dios usa a los mentirosos o que Dios bendice a los mentirosos, sino que es a pesar de la mentira y de la consecuencia que va a tener el pecado de un hombre o una mujer, Dios como quiera los usa. Esa es aquí la enseñanza, ¿verdad? El entender que en realidad, pues si Dios usara hombres perfectos y mujeres, pues no hubiera usado ni uno, porque pues, no los hay. Claro, el Señor se goza de usar gente justa. Justa es gente que vive, hermanos, lo más rectamente delante de Dios. Justa no quiere decir perfecta. O sea, cuando decimos que Job era un hombre justo, que Abraham era un hombre justo, que Noé era un hombre justo, no es que eran sin pecado, sino a comparación de los otros hombres, prácticamente ellos vivían de una manera justa y correcta. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos bloqueamos cuando vemos las historias bíblicas y vemos estos hombres y mujeres. Pensamos, ¿verdad?, que ellos tenían algo extraordinario que nosotros no tenemos. O sea, pensamos y decimos, no, es que cómo yo voy a poder, pues, hacer lo que hizo el apóstol Juan, el apóstol Pablo, o Sara, o Rebeca, o Débora, o María, o cualquier, ¿verdad?, personaje. Ellos tenían algo especial. ¿Qué especial tenían esas personas, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia que tenían de especial? En realidad, lo que hicieron, lo hicieron por el poder de Dios y porque Dios los escogió. Claro, hay que hablar de que estaban dispuestos, a lo mejor sí, que le creyeron a Dios, pues sí, pero no tienen algo, hermanos, que carezcamos nosotros. Ellos tenían pecado, al igual que nosotros. Tenían temores, tenían miedos, tenían ansiedades, tenían que pagar impuestos, tenían que vivir bajo las leyes de un reino. O sea, en realidad la palabra de Dios nos muestra que eran hombres y mujeres comunes y corrientes, que gracias a que Dios los escogió, pudieron ellos hacer algo grande, y ahora podemos nosotros ver su historia. Pero en este caso, pues vemos muy claramente, hermanos, que la vida de Jacob, pues es una vida de muchos conflictos, muchos engaños, muchas mentiras. Y entonces aquí vamos a página 206, ¿verdad? Vemos, recordemos, recapitulemos un poquito, ¿verdad?
para agarrar el hilito, como decimos. Todo inicia con Abraham, ¿verdad? Y Sara. Luego ellos tienen el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿verdad? Isaac y Rebeca. Después, ¿verdad? Viene Jacob y Raquel. Bueno, es que aquí ya Jacob, aquí hay que incluirle varias. Ya no es nada más una, es Raquel, Lea, que son hermanas, ¿verdad? Lea es la mayor y luego Raquel la menor. Bila se escribe con H por alguna parte, que es una de las siervas de, sí, Bila o Bila, no lo quiero escribir mal, si por ahí la ven rapidillo, pues, me dicen, es Bila, y la otra es Silpa, no, ¿quién era la otra sierva con la que tuvo hijos? Tremendo era el Jacob, tenía corazón de apartamento, tenía lugar para muchas. Ay, caray. Silpa y Bila, ¿verdad? Bil, H-A y Silpa, ¿verdad? Con C. Z, Silpa. Ok. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que Abraham y Sara conciben a Isaac, ¿verdad? Isaac se casa con Rebeca, concibe a Jacob y a Esaú, pero estamos yéndonos por la línea mesiánica, o sea, la línea donde el Mesías iba a venir. Después vemos que Jacob, ¿verdad?, engendra con estas 4 mujeres 12 hijos, ¿sí?, que son las 12 tribus de Israel. Entonces ahí vamos capitulando, vamos tomando, ¿verdad? Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel, más los otras 3 esposas y los 12 hijos que tiene. Entonces, prácticamente, hermanos, empieza Jacob. Recuerden que nos quedamos, es hermano de Esaú, ¿verdad? Jacob es hermano de Esaú. Isaac y Rebeca tienen a Jacob y a Esaú. Esaú era el primogénito. Pero Dios había escogido a Jacob. Pero vemos que Jacob, ya saben, ¿verdad?, se echaba la transota. Yo creo que Jacob es padre de los políticos de México. Engaña a su padre, ¿verdad?, para recibir la primogenitura. Vemos que también Esaú vende su primogenitura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Esaú era un cazador? Su padre ya estaba viejo, le dijo: hijo, antes de morir quiero otra vez probar tus platillos que haces de los animales que cazas. Esaú se va tratando de cazar algo para su padre, no caza nada, tiene varios días, ¿verdad?, de cacería, se viene muriendo de hambre, y Jacob, hermano, se aprovecha, ¿verdad? Era un aprovechado, un engañador, eso se llama Jacob. Y está preparando un caldo, y Esaú dice: dame de comer, y él le dice: dame tu primogenitura. ¿De qué me sirve si me estoy muriendo?, dice Esaú. Entonces se la intercambia. Pero aquí vemos que Rebeca ayuda a Jacob para engañar a su padre Isaac. Se disfraza de su hermano, ya estaba ciego, entonces Isaac no lo
lo tienta, ¿verdad? De sus brazos, se puso pieles de conejo, porque dice que Esaú, su hermano mayor, era muy, muy velludo. Total, Isaac bendice, ¿verdad?, a Jacob. Y cuando llega Esaú, hermanos, con su padre, ya no hay bendición para él. Se enfurece y quiere matar a su hermano. Entonces su mamá le dice a Jacob, ¿sabes qué? Vete de donde somos nosotros. Regrésate al rancho a México, haz de cuenta que le dijo. Allá con los parientes, porque tu hermano te va a matar. Entonces Jacob, hermanos, se regresa a donde eran Abraham y Sara, ¿verdad? Y ahí se enamora de Raquel, hija de Labán. Labán era un pariente de Sara y Abraham, ¿verdad? Y ahí entonces empieza esta historia. Entonces ya Jacob, hermanos, tenía 2 esposas y 2 concubinas, y tenía, ¿verdad?, ahorita donde vamos a empezar la historia, 11 hijos. Todavía no nacía el más pequeño, Benjamín. Y entonces trabaja por sus 2 esposas 14 años, ¿sí? Acuérdense que como Dios es justo y Jacob es engañador, cuando él llega le gusta a Raquel, la hija más chica de Labán, y le dice, oye, ¿cómo ves si trabajo 7 años y me das a tu hija por esposa? Me parece perfecto. Entonces, prácticamente, hermanos, trabaja los 7 años y vemos la historia, ¿verdad? Labán también es engañador y dijo, como decimos en México, chivo brincado, chivo quedado. Dijo, si se casa primero la menor, se me va a quedar aquí la mayor. Entonces, mejor lo que hizo es que en la noche de bodas, pues la tradición allá árabe, hermanos, es el velo, ¿verdad? No se ve muy bien la novia. Entonces ahí yo creo que no puso velitas ni nada ahí en la noche de bodas el papá, y le entrega a la mayor y lo engaña, ¿verdad? Y cuando él se da cuenta le dice, me has engañado. Yo trabajé 7 años por la hija menor, por Raquel, y me diste a Lea. Dice, es que en mi cultura no se puede casar primero la más chica, se tiene que casar la mayor, pero trabaja otros 7 años y te doy la menor también. Y pues aquel está bien enamorado, hermanos. Dijo, 7 años son como 7 días, échamela. Y entonces se queda con las 2, se queda con las 2, pero es engañado por Labán. Él engañó, él empieza a ser engañado. Y empieza entonces también, hermanos, prácticamente una vida muy dura, con las consecuencias de sus engaños. Dice que Jacob empieza ya a querer, hermanos, regresar a su tierra. Ya han pasado 20 años, ya es mucho tiempo, o sea, 20 años donde estás fuera de tu tierra, donde naciste, de tus parientes, ya tienes hijos, ya tienes, ¿verdad?, esposas, pero cuando Jacob iba huyendo hacia donde vivían Abraham y Sara, dice que Dios se le apareció, y en ese lugar, ¿verdad?, dice que él vio una escalera como de ángeles, que subían ángeles y bajaban, y entonces Dios le hizo una promesa. Le dijo que él iba a ser su Dios, que le iba a prosperar, que le iba a dar esa tierra, ¿verdad?, y que iba a tener descendencia como el mar y la arena del mar y las estrellas de los cielos. Entonces Jacob está recordando esa promesa y él dice, es que yo no pertenezco aquí, yo pertenezco allá donde Dios le prometió a mi abuelo Abraham y luego a mi padre Isaac, y luego me lo prometió a mí que nos iba a dar esa tierra. Entonces ya él ya está listo para regresar, ¿verdad?, de donde él es, y mas sin embargo no tenía con qué mantener a su familia. Acuérdense, hermanos, antes no había welfare, ¿verdad? No había ayudas del gobierno, no había bancos para que o pawn shops, ¿verdad? Y aquí, si no tenías animales, prácticamente no tenías nada, ¿verdad? No podías vivir. Y empieza entonces aquí otro engaño de Jacob para con su suegro. Su suegro era mañoso y Jacob era mañoso, hermanos. Imagínense, perro no come perro, dicen, ¿verdad? Dos engañadores tratando de uno aprovecharse del otro. Y entonces la historia se pone un poco interesante. Él ya quería regresar a su tierra, pero no tenía con qué hacerlo. Y los viajes, hermanos, eran viajes larguísimos de meses.
no eran como ahorita, ¿verdad? Que te paras en una Stripes, puedes comprar algo de comer. Tú tenías que llevabas animales, llevabas niños, llevabas tus esclavos, llevabas tu familia, necesitabas mucho para poder viajar. Y no tenía Jacob con qué hacerlo, aunque tenía sí algunos animales, sus esposas, sus hijos, todavía no tenía una riqueza, amados, para independizarse él y comenzar su vida, ¿verdad? Así es que él empieza a hacer tratos con su suegro Labán, que era muy codicioso y engañador, y pues yo creo que leyeron prácticamente, ¿verdad?, la historia. Uno quiere engañar al otro. Jacob empieza ya a pensar en irse. ¿Cómo lo puedo hacer? Necesito sacar provecho. ¿De qué? Pues trabajo para mi suegro. ¿Cómo le puedo hacer con mi suegro? Yo sé que si le digo no me va a dejar ir. Pues déjame, le pongo un trato, ¿verdad? Y ya conocemos el trato, hermanos. Jacob quería quedarse con ovejas y cabras y le dice a su suegro, mira, ¿sabes qué? Todas las ovejas que sean de color, negros, manchaditas, moteaditas, rayadas, yo las voy a separar y yo me quedo con ellas. La mayor parte son completamente blancas o completamente negras, o sea, son tuyas. Está bien, me parece buen trato. ¿Qué hace el suegro? Separa todas esas, ¿verdad? Y se las dice a sus hijos, llévensela para que este ingrato no. Imagínense, hermano, o sea, entre familia, cómo la codicia, cómo el engaño, la envidia, puede llegar a tanto, ¿verdad? Entre la propia familia. Y es interesante ver cómo aún en el pecado y en el engaño el Señor sigue firme. Y vuelvo a repetir, no que el Señor, hermanos, bendiga, prospere la mentira y el engaño. Él ya tenía un plan. También iba a hacer pagar a Jacob, hermanos, sus pecados, porque durante la historia lo podemos ver. Pero aquí es muy claramente que Dios empieza a bendecir a Jacob, o sea, empieza a multiplicar las ovejas manchadas, rayadas, pintas, de una manera sobrenatural. Y vemos y pareciera que Dios está prosperando al engañador, al mentiroso, pero no, Dios está cumpliendo el plan que Él le había dicho a Jacob, yo te voy a hacer rico, yo te voy a hacer famoso, yo te voy a dar la tierra que prometí a tu abuelo y a tu padre. En sí Dios está siendo fiel a Él mismo, a sus promesas, no está siendo fiel a este hombre que quiere aprovecharse del otro. Y aquí hay que distinguir, porque luego entonces la gente es lo que muchas veces ve, como que no, es que Dios es injusto, porque ya ves, mira, Dios bendice a los malos. Ahí están los políticos corruptos, son los más ricos y son los que más felices son, entre comillas, ¿verdad? Los que más gozan. En realidad Dios no los bendice, hermanos. Eso es producto de sus engaños, es producto, ¿verdad?, de lo que, buenos días, de lo que ellos hacen, pero no es que Dios los bendiga. Van a tener su pago, ¿verdad? Van a tener ellos que pagar sus pecados, pero tenemos que entender que aquí la otra parte, hermanos, vamos a ponerlo así, las riquezas de este mundo ¿de quién son? Aquí hay una ambigüedad. Ambigüedad quiere decir que hay dos partes, ¿sí? Sabemos que todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Toda la creación es de Dios. Ahora, si decimos que la riqueza de este mundo es de Dios, ¿por qué la mayoría de los cristianos son pobres? Póngase a pensar. Entonces, no precisamente la riqueza de este mundo es de Dios. Cuando me refiero a riqueza de este mundo, estoy señalando al dinero y a la forma en el sistema en que hoy vivimos.
el capitalismo es de Dios, el comunismo es de Dios. Tenemos que pensar, Dios es dueño del oro y la plata, dice, o sea, toda la materia prima de la creación es de Dios. La tierra, el agua, el oro, la plata, árboles, todo es de Dios. Pero la riqueza de este mundo, el sistema, la forma en que somos gobernados, no es de Dios, es de Satanás. Cuando una de las tentaciones que Satanás le ofrece al Señor Jesús, le dice que no sabemos si es en una visión o si Satanás en espíritu lo llevó al Señor Jesús, dice que le mostró todas las riquezas ¿de qué? De todos los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si qué, si postrado me adoras. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues si toda la creación es de Dios, ¿por qué Satanás, hermanos, ofrece la riqueza de este mundo? Si se supone que todo es de Dios. Aquí es donde le digo que hay una ambigüedad, ¿verdad? O sea, buenos días, hay que entender bien las partes. El sistema del mundo, la riqueza como la ve el mundo, no es de Dios. Porque aquí diríamos, pues, ¿qué es de Dios? ¿Los dólares, los euros o las libras esterlinas? ¿Qué es de Dios? pues en realidad son inventos humanos el dinero, ¿sí? La política, la democracia o el capitalismo o el comunismo, ¿es de Dios? Son ideas que humanas. Entonces, entendemos esto. Satanás ofrece las riquezas de este mundo, riquezas temporales, riquezas vacías, ¿sí? Inclusive el Señor Jesús dice, no os hagáis tesoros. ¿Dónde? En la tierra. Ah, caray, ¿por qué? No es malo, no es malo, hermanos. Pero el hacer tesoros o riqueza en el mundo te va a llevar a vivir una vida muy metida en este mundo, en la forma y en los sistemas que este mundo ofrece. Entonces, que la gente más rica del mundo no es hija de Dios, te da a entender entonces que las riquezas de este mundo no precisamente son de Dios. ¿El Señor está sobre ellas y tiene autoridad sobre ellas? Sí. Es como decir, Dios no creó a los demonios ni a Satanás. ¿Hacen lo que quieren los demonios y Satanás? Sí, pero bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Dios les da un límite. Ok, Dios le da a Satanás un límite sobre las riquezas y el poder de este mundo. ¿Sí? Entonces, que Dios prospere a los malos, que Dios prospere a los corruptos, que Dios prospere a los mafiosos, a los narcos, a los, ¿cómo se llama? Dictadores, ¿verdad? Terribles. No, Dios no los prospera, hermanos. Satanás ofrece las riquezas y acuérdense, Dios nos ha dado capacidades a todos para poder sobrevivir. ¿Sí? Y aquí es donde, pues todo mundo, gracias a Dios, al menos en este país, ¿verdad? La mayoría tiene un lugar donde vivir, tiene que comer. Y eso es primeramente porque Dios pone toda la materia prima, o sea, dice, yo hago salir el sol sobre justos e injustos, ¿sí? Pero ya de ahí, hermanos, ¿verdad? El Señor no es que bendiga a los malos y por eso son ricos, sino que Él permite que tengan en este mundo su falsa recompensa, pero eternamente serán castigados. Aquí es donde muchos proverbios y los salmos dice, no tengas envidia de la riqueza de los injustos, de los malos, dice. Que no te arda, que mira cómo este viejo vecino mío, ¿verdad? Es bien canijo y tranza, y mira cómo es bien rico, y yo, Señor, que te sirvo, mira cómo estoy. Dice el Señor, no, que no te den celos la riqueza que tienen estos hombres, porque eso es lo único que van a poder gozar, pero eternamente, ¿verdad? Estarán perdidos. En cambio, nuestra riqueza está ¿dónde, hermanos?
en los cielos. Tampoco Dios te impide ser rico, hermano, ni que busques la prosperidad según su diseño. No, está bien. Lo malo es enfocarse en eso. Ahí es donde es muy delicado, ¿verdad? Porque siempre van a utilizar los predicadores de la falsa prosperidad, siempre te van a predicar de Abraham, que Dios los bendecía materialmente, de Isaac, Jacob, de David, de Salomón, de cómo el pueblo de Israel traía tantas ofrendas de oro y de plata, ¿verdad? Siempre te van a predicar de eso, que Dios te quiere bendecir así. Pero el Señor Jesús dice, ¿de qué te sirve, necio? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Entonces el enfoque de Cristo no es bendecirte materialmente primero, es hacerte rico realmente, primeramente en el espíritu, en tu interior, ser rico en paz, ser rico en santidad, ser rico en amor, ser rico en perdón. Cuando digo ser rico, hermanos, es que haya abundante en nosotros amor, que haya abundante paz, que haya abundante seguridad, fe, esperanza, que es lo que le falta al mundo. En Proverbios creo que dice que el íntegro, que es mejor ser íntegro, que es mejor ser pobre que rico. No me acuerdo cuál es el verso, ahorita lo busco, pero esta semana lo estoy... Siempre hay condiciones. Si eres un rico que teme a Dios, no hay razón. Pero ahorita decía Armando, pues la mayoría no sabemos ser ricos y es mejor ser pobres, porque si siendo pobres nos perdemos, siendo ricos. Con la integridad, con el contentamiento, porque esta semana mi hermana, ella trabaja en bienes raíces y es cristiana y es muy íntegra en su trabajo. Ella no agarra cosas que le pueden dejar mucho dinero si ve que algo no está Claro. ella mejor lo deja ir. Y en esta ocasión tenía una situación porque las personas que le estaban haciendo una oferta eran cristianas supuestamente y le decían que si ella podía cobrar más de su comisión y que al fin que su papá, que era el papá de ella, sí lo iba a aceptar porque ese dinero era para su mamá. O sea, querían hacer ahí un tránsito. Sí, quieren hacer un tránsito. La necesidad porque tienen dinero, pero ellos decían que su mamá tenía derecho a eso porque eran divorciados y tal. Entonces yo le digo, bueno, pero si no tiene necesidad, ¿para qué lo hace? Segundo, ¿por qué te involucran a ti? O sea, pues si él no lo quiere dar su dinero, ¿por qué lo van a obligar y por qué tú? Y estuvimos buscando versos y uno de esos salió, ¿verdad? Y pues sí, entiendo que la riqueza no es mala, sin embargo... No es mala. Y tenemos que entender esto, hermanos. Dios sabe que vivimos en un mundo material, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, Dios no está peleado con la prosperidad ni la riqueza, para nada. El corazón del hombre es el que es muy débil, nuestro corazón. Y ahí es donde el Señor entonces regula mucho y nos trata de evitar, nos advierte mucho. Porque en realidad, hermanos, ¿verdad? Satanás es muy hábil. No estoy diciendo que es muy sabio, es muy hábil. Es muy astuto. Y él va a utilizar nuestras necesidades más básicas para tentarnos. Todo el mundo necesita dinero. Todos. O sea, de alguna otra manera necesitamos para subsistir dinero. O materias, ¿verdad? Si no es dinero, vete al plano como lo que estamos viendo ahorita en Jacob. Jacob no se podía ir con su suegro porque no tenía con qué irse. Entonces, Jacob quería ir a cumplir el sueño que Dios le había dado, que le iba a dar la tierra que le había prometido a su abuelo Abraham, a Isaac, ¿verdad? Lo iba a hacer una gran nación de él. O sea, Jacob quiere irse de con su suegro porque él quiere ver cumplida esa promesa, pero no tiene con qué hacerlo. Y entonces aquí vemos que él quiere engañar a su suegro y su suegro a él. Y en medio de este engaño Dios hace prosperar a Jacob. Y el punto es ese, ¿verdad? Entender que, ojo, Dios no aprueba el engaño. O sea, es decir, aunque Dios bendijo y prosperó a Jacob, no lo hizo por medio del engaño. Porque cuando uno ve, y yo siempre he estudiado ese pasaje, hermanos, y uno siempre a veces quiere encontrarle los tres pies al gato, ¿verdad? Y no los va a encontrar. Uno dice, ¿cómo? A ver, dice que él cortaba palos y cortezas
y que cuando iban las ovejas a tomar agua, los ponía enfrente de ellas, ¿verdad? Y cuando iban a, ya saben, entonces salían rayadas y moteadas porque estaban viendo las rayas ahí de los palos. Entonces uno cree, ¿verdad? Uno dice, no, es que la sabiduría de los antiguos, tal vez era una creencia, que ellos decían, no, pues es que si tú quieres animales moteados y rayados, pon este tipo de palos frente a ellos para que cuando estén copulando, ¿verdad? Haya eso, ¿verdad? Pero en realidad no fue lo que hizo Jacob, fue la providencia de Dios, o sea, fue la mano de Dios sobre él, por el plan que Dios tenía. Sí, pero aquí Dios lo hizo por él mismo, o sea, por el plan de él, no para bendecir al engañador, ¿me entienden? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho ojo, donde a él mismo, porque él se prometió a él mismo. Sí, o sea, no le dijo Jacob, porque tú eres bueno y he visto que eres justo. Dice, yo le prometí a Abraham, tu abuelo, y a tu padre Isaac, y entonces te lo prometo a ti también lo mismo. Fiel a sus promesas. Yo siempre les digo, Dios es fiel, pero es fiel a sus promesas de él, hermanos, y a su propósito, no al nuestro. O sea, porque no te salgan a ti las cosas no quiere decir que Dios no es fiel, porque esos fueron tus planes. Pero los planes de Dios, a pesar del pecado, van a ser hechos, hermanos. Y ten aquí un ejemplo muy claro, es la vida de Jonás, ¿verdad? O sea, es decir, Dios había ya propuesto que Jonás fuera a Nínive. Y Dios ya había propuesto perdonar a Nínive si se arrepentían. Y aunque Jonás se fue contrariamente al otro lado, hermanos, Dios hizo que Jonás fuera, voluntariamente. Y esto es bien difícil de entender. Pero es decir, a pesar del pecado de Jonás de desobediencia, hermanos, y de retar a Dios, como quiera el plan de Dios se llevó a cabo. Y aquí es igual, ¿verdad? Aunque Jacob era engañador, hermanos, y vemos que pues así fue su vida, a pesar, ¿verdad?, de que Dios lo prosperó, prácticamente, aunque no sean perfectos, y era lo que explicamos al principio, Dios tiene propósitos, hermanos, que no va a cambiar. Y Dios, ¿verdad?, va a hacer que los pecados y consecuencias que vivimos los va a usar para cambiarnos. O sea, al final, en realidad, alguien que Dios está tratando con él, hay un tema que es muy controversial, que se dice que la gracia de Dios es irresistible. O sea, es decir, cuando Dios quiere hacer algo contigo, lo va a hacer. Y entonces nosotros decimos, entonces no tenemos una voluntad propia. O sea, entonces yo no puedo decirle a Dios qué hacer con mi vida. Tú puedes decidir lo que tú quieras, pero Dios es soberano. Y Él va a hacer lo que Él quiera contigo. Entonces aquí hay que entender que no, Dios no te va a obligar, pero Dios te va a llevar al punto que tú voluntariamente vas a decir, Señor, me rindo, aquí estoy. y eso lo puedes ver en la palabra de Dios. Y en este caso, ¿verdad, hermanos? Pues bueno, Jacob, vemos que a pesar de sus engaños y a pesar de que engañó, ¿verdad?, a su padre para la primogenitura y luego pues a su suegro, pues vemos que el Señor ya tenía su plan y lo empieza a prosperar, pero dijimos, aún así, vemos todas las consecuencias de pecado, ¿verdad?, que sufrió Jacob con su familia. Es decir, aunque Dios ya lo había escogido y Dios lo iba a prosperar, también Dios permitió que todos sus pecados tuvieran consecuencias. Y lo vemos, ¿verdad? Prácticamente él, hermanos, ya Jacob empieza a crecer, ¿verdad?, en riqueza, empieza a tener ya con qué. Ahora el problema es, ¿cómo me escapo de mi suegro? Mi suegro me quiere como esclavo porque él sabe que Dios me prospera y mientras que yo esté aquí, yo lo voy a hacer rico a él. Pero yo ya me quiero ir porque yo ya tengo mis esposas, tengo mis hijos, tengo la promesa de Dios y quiero regresar. Pero mi suegro no me deja. Y él vivía, ¿verdad?, donde la familia de su suegro era. Entonces dice que él junta a sus esposas y hacen un plan, ¿verdad? Oigan, hay que irnos. Su padre, ustedes han visto, yo he trabajado 20 años con su padre, me he ganado todo lo que tenemos y pues lo mío es de sus hijos y de ustedes. Y ellos dicen, sí, vemos que nuestro padre nos vendió a ti, dicen Lea y Raquel, dice, y que no tenemos herencia con él. Mas sin embargo vemos que Dios está contigo y te ha bendecido y lo que es tuyo va a ser para nuestros hijos. Pues haz lo que tú quieras y te apoyamos, ¿verdad?, le dicen las esposas, ¿verdad?, a Jacob. Entonces vemos el plan, hermanos, y cuando estuvieron de acuerdo,
Labán se va, ¿verdad?, a unos asuntos que tiene lejos de días, y ahí es donde dicen ellos, vámonos. Pero aquí el problema, hermano, no es nada más subirse al carro con 5 maletas y irse. Asnos, camellos, vacas, chivas, cabras, niños chiquitos, tiendas de campaña, o sea, es todo un campamento, todo un pueblo mover. Y entonces, pues bueno, hermanos, se van, ¿verdad? Y en un acto de venganza, Raquel se lleva a los ídolos de su padre. No porque ella era devota a los ídolos que tenían su padre, sino una forma de decir, padre, tú me despreciaste, tú, ¿verdad?, engañaste a Jacob, porque acuérdense que Jacob había trabajado para casarse ¿con quién? Con Raquel. Y su padre le dio a Lea, ¿verdad? Entonces es una manera de decir, padre, tú me engañaste, tú me despreciaste, me voy a llevar tus ídolos, ¿verdad? Y en la tradición, hermanos, los ídolos eran antepasados, ¿verdad? O sea, aquellos que habían sido abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces había una tradición, ¿verdad?, que siempre, inclusive hoy en día lo hay. Cuando falsamente uno cree que le dice, abuelita, intercede delante de Dios por mí, pídele a Diosito, tú que estás ahí arriba, ¿verdad? Y la gente eso cree, hermanos. Entonces, los ídolos eran antepasados y eran algo muy personal de cada familia, de cada clan. Entonces ella se los lleva, se los roba, ¿verdad?, como un acto irrespetuoso, como una venganza, y entonces se escapa, ¿verdad? Y aquí se pone buena la novela. Y pasan 10 días, hermanos, y todavía Labán no alcanza a Jacob. Después de 3 días de que se fueron, van y le avisan, oye, Jacob se llevó a tus hijas, a tus nietos y a todos tus animales, que no eran de él, ya eran legalmente de Jacob, ¿verdad? Entonces, imagínate el furor de este hombre, hermanos. Envidioso, engañador, codicioso. Ahora le robaron él piensa que Jacob, ¿verdad?, en una manera de burla le roba a sus ídolos, va directo a querer cortarle el cuello, ¿verdad?, a este hombre. Entonces, prácticamente, gracias a Dios, los alcanza y gracias. Los alcanza, hermanos, y empieza a acusar. Aquí tenemos que entender que cuando una persona no está arrepentida de sus actos y no reconoce su pecado, siempre va a acusar. ¿Sí? Siempre va a echar la culpa ¿a quién? A otros. Y vemos que Labán llega, ¿verdad? Hey, ¿por qué no te despediste de mí? Yo hubiera contratado a la banda del Recodo para hacer un baile y despedirte. Hubiera traído, ¿verdad?, taquitos de birria, hubiera matado puercos y vacas para hacer pero en grande. Pero te fuiste engañándome, ¿verdad? O sea, se hace la víctima de Labán, hermanos. Como que él no le hizo nunca nada a Jacob para que Jacob se fuera así, ¿verdad? Y el otro pues también está muy dolido porque su suegro había sido muy duro con él. Pues es que tú desde el principio, ¿verdad?, me engañaste. Desde el principio que te pedí a Raquel me diste a Lea, y después, ¿verdad?, con los animales me hiciste trampa, y yo sabía que tú sabías que Dios te prosperaba y te enriquecía por mí. Yo dije, no me va a soltar, por eso. Entonces los dos están reclamándose, ¿verdad?, uno al otro. Uno no acepta el engaño ni otro, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No se piden perdón. Lo que hacen es nada más una tregua. Y hacen un pacto. A ver, vamos a comer aquí, vamos a ponernos de acuerdo. Yo no voy a pasar esta línea, esta parte del país para allá para hacerte daño, ni tú vas a tampoco pasar para este lado para hacerte daño, para hacerme daño a mí. Aquí vamos a tener testigos, vamos a poner piedras, vamos a hacer un monumento para recordar este trato. Pero ahí prácticamente, hermanos, no hay perdón, no hay reconciliación, nada más es un trato, es como decir, aquí nos divorciamos, ¿verdad? Tú en paz y yo en paz, tú quédate con esto y yo con el otro. Pero en realidad no hay paz. En realidad no hay, ¿verdad?, esa reconciliación, sino que nada más hay un acuerdo, un trato. Y aquí es una enseñanza para nosotros, hermanos. Dios no quiere trato entre nosotros.
Dios quiere perdón, Dios quiere reconciliación, ¿verdad? Dios quiere que cuando haya conflictos entre nosotros, sus hijos, que realmente haya una reconciliación genuina, en cuanto se pueda, ¿verdad? O sea, en cuanto se pueda, porque si uno no quiere, le digo, a mí me ha pasado que hay personas que sin intenciones, bueno, porque si fuera intencional ahí, pues estaría, yo diría, bueno, es mi culpa, pero sin intenciones hay personas que se ofenden, creyendo que tú hiciste algo en contra de ellos, ¿verdad? Y entonces, aunque tú vayas y le digas, hermano, perdóname, si yo hice algo, en realidad yo no, vete de aquí, tú y tu familia y bla, bla, bla. Y tú dices, Señor, pero espérate, tú conoces mi corazón, yo quise reconciliarme con este hombre o esta mujer buenos días, que yo ni siquiera, Señor, pensé que iba a pasar esto y no quieren, hermanos. ¿Cómo le haces, cómo te reconcilias con alguien que no quiere reconciliarse? No se puede. Entonces el Señor dice, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz, ¿verdad? Pero este es un ejemplo muy claro donde no hay reconciliación, nada más hay un trato. Pero aquí el Señor nos llama, amados, a trabajar en la reconciliación, en el perdón, ¿verdad? Para que nuevamente haya esa comunión. Pero pues aquí no hay ese caso, hermanos, simplemente hay un trato entre ellos y bueno, se despide Labán y se regresa a su tierra y Jacob ahora va a enfrentar otra consecuencia más de su pecado. Estamos en la página 212. Ahora va a ir a reencontrarse con su hermano Esaú, a quien engañó y de quien se aprovechó. O sea, aquí es donde te digo, pareciera que Dios bendice al engañador y que no va a pasar nada. No, hermanos, está enfrentando. Aquí se aventó 20 años de engaño, trabajando duro. Jacob, primero. Y luego ahora, hermanos, dice, ay mamá, Señor, pues ahora voy a la tierra donde yo salí, pero ahí también tengo deudas pendientes, Señor. Es donde muchos, ¿verdad?, dicen, las rencillas nunca mueren. No puedo regresar al rancho porque pues es que si regreso me matan. Sí, me matan. Pues bueno, pues, Jacob iba regresando, hermanos, por la promesa de Dios. Porque Dios ya le había prometido 20 años antes, cuando él apenas iba yendo hacia donde estaba, ¿verdad? La familia de Sara y Abraham. Cuando él iba yendo, Dios se le apareció en un sueño y le prometió. Por eso él va regresando a su tierra. Se pudo haber quedado o viajado a otra tierra lejana, hermanos. Pero aunque él sabía que estaba un problemón en esa tierra, su hermano Esaú, el mayor, a quien él engañó y le robó la primogenitura, va regresando a esa tierra, a Canaán, porque Dios le había dicho, porque Dios le prometió. Inclusive aquí viene también otro pasaje muy, no quiero decir muy controversial, sino muy extraño, un pasaje donde a veces uno no entiende qué fue lo que sucedió. Pero vemos aquí entonces que Jacob, hermanos, establece un tratado de paz, ¿verdad? No de perdón, sino de paz con su suegro Labán. Ahora va regresando hacia donde vivía y ahora tiene que planear cómo ser perdonado por su hermano Esaú. Y entonces aquí empieza a idear un plan, ¿verdad? Otro plan, decir, bueno, ¿qué hago? Y empieza él a ver qué es lo que puede hacer. Mientras tanto, hermanos, mientras iba viajando de regreso y viendo cómo iba ahora a enfrentar a su hermano Esaú, el Señor se le vuelve, ¿verdad?, a aparecer. Y es muy interesante este pasaje, ¿verdad?, donde pues prácticamente decimos que Jacob lucha con Dios. Pero ¿cómo un hombre puede luchar con Dios, ¿verdad? O sea, no es concebible en nuestra mente. Pues Dios es el Señor Dios Todopoderoso. Dios no se va a poner a pelear con un hombre. Vemos el pasaje, página 213, es Génesis capítulo 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Le estoy leyendo yo de la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? En la Biblia. Y luego, el 1, 32:1. ¿Sí?
Y luego, ¿verdad? Empieza aquí, entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir. Primero, como que Dios le advierte a Jacob, permitiéndole reconocer a unos ángeles, le dice, yo estoy aquí. Y Jacob lo entiende, este es el campamento de Dios. Porque él va recordando que cuando él iba de ida hace 20 años, también los ángeles bajaban y subían en un lugar, ¿verdad? Donde Dios le hace las promesas. Entonces, es como un ánimo, una confianza de decir, sigue tu camino, yo voy contigo, ¿verdad? Él vio a unos ángeles. Entonces ya aquí se le prende el foco y dice, voy a estar enviando por grupitos regalos a mi hermano. 100 cabras, y luego 100 ovejas, y luego 100 camellos, y luego, ¿verdad? Así regalitos para que él vaya viendo y, oye, pues, sí, ese es mi siervo Jacob, es para usted, ¿verdad? Mi amo Esaú, es un regalo de su hermano, para ir ablandándole, ¿verdad? El corazoncillo, a ver si se le ablandaba a Esaú. Y entonces, hermanos, aquí vemos más adelante en el verso 7, ahí en 32, 7 en adelante. Dice, después de transmitir, verso 6, después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron, o sea, los que le fueron llevando los regalos a Esaú. Dice, nos encontramos con tu hermano Esaú y ya vienen en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Y de ahí, hermanos, se le doblaron las piernas a Jacob, se le secó la garganta, se le hizo la piel de rana. Y dice, pues mira, aquí lo dice, hermano, dice, Jacob quedó aterrado con la noticia. Jacob dijo, mi hermano viene ¿a qué? A matarme, y va a matar a mis hijos, y va a matar a mis esposas. Y verdad, o sea, como decimos, ya valió, decimos. Dice, Jacob quedó aterrado con la noticia, entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, también los rebaños, las manadas, los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, el otro a lo mejor pueda escapar. Tío, y él ya venía con el pensamiento que Esaú venía a arrasarlos. Verso 9, entonces Jacob oró, y es muy interesante esta oración, hermanos, fíjense, dice, oh Dios de mi abuelo Abraham, ¿verdad? Y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Y aquí, hermanos, a esto le encanta al Señor, el verso 10, no soy digno, no soy digno. Dice el famoso verso, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, quiénes somos delante de Dios, somos pecadores inmerecedores de la gracia. Y cuando lo hacemos sinceramente y le decimos, Señor, no merezco tu amor, no merezco tu perdón, Señor. Cuando hay un arrepentimiento genuino en nosotros, el Señor se complace en escucharnos. Porque sabe que lo que hablamos y lo que estamos diciendo no es un rezo, no es una petición egoísta, sino es un clamor sincero que sale de nuestro corazón. Y entonces, ¿verdad? Por primera vez vemos aquí, hermanos, un reconocimiento, vemos prácticamente por primera vez, hermanos, una vez un toque de humildad de Jacob. Es su primera oración, ¿no? De regreso. Yo creo que sí, de regreso. Porque de ida creo que también habla con él cuando está en Peniel, cuando suben los ángeles y bajan. Habla con él mismo, hace pensamientos, pero directamente creo que esta es la primera vez. Bueno, sí, es que aquí es una oración, aquí todavía no se le aparece Dios, aquí también es una oración nada más que le está haciendo, ¿verdad? Dice, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí. Tu siervo, cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo. Aquí está otra vez, hermanos, otra declaración de debilidad, o sea, donde uno dice, Señor, no soy suficiente, ¿sí? No soy, Señor, no tengo la capacidad.
yo necesito, Señor, que tú, que sí puedes, ahí hay reconocimiento, ¿verdad? Me protejas, y tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar, hermanos, ¿verdad? Y luego pues empieza a mandar a los grupos, pum, pum, ahí empieza a mandar a los grupos. Aquí es donde más adelante en el verso 22, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Note la palabra hombre, llegó un hombre, no dice un ángel, dice un hombre. Y luchó, ¿verdad?, con él. Luchó con él hasta el amanecer. Verso 25, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no sería Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Vemos aquí la respuesta. Si uno dice, ¿luchó con Dios o no luchó con Dios? ¿O quién era? ¿Quién era realmente este hombre? Aquí vemos la respuesta bíblicamente, hermanos. Verso 30. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Sí, luchó con Dios. Muy posiblemente, ¿verdad?, en la forma humana, ¿verdad?, como hemos visto varias veces, en su forma, ¿verdad?, que el Señor se muestra en estos días a los hombres, como lo hizo con Abraham cuando fue a comer con él, que le platicó lo de Sodoma y Gomorra, que le dijo, tú vas a tener, el próximo año voy a venir, vas a tener un hijo con Sara, que comió y tomó leche ahí con él. Era en su forma humana Dios, ¿verdad? Podríamos decir, hermanos, ¿verdad?, que es prácticamente un anticipo del Señor Jesucristo. Está tomando forma carnal, ¿verdad? Y aquí también, o sea, es decir, el Señor toma su forma de hombre, lucha, como para darle, como una parábola, yo me imagino, hermano, o sea, como para enseñarle a Jacob, ¿verdad?, en que en realidad él puede estar luchando con Dios y no vas a ganar. No vas a ganarle a Dios, ¿verdad? Ahora, aunque te parezca que Dios no puede ayudarte en tu problema, Dios es más grande que lo que tú ves. Yo así me imagino este pasaje, o sea, porque no hay otra explicación de que Dios haya venido como hombre y luche con él hasta el amanecer, hermanos, y luego lo hiera, ¿verdad?, lo disloque. Es más que nada, es una enseñanza muy particular para Jacob. Es algo que Dios quería tratar en el corazón de Jacob, hermanos, esa lucha. Pastor, y tiene una aplicación para nosotros también, ¿no? Por ejemplo, Jacob era el hombre antes sin Dios, o el hombre engañador, y luego que le cambió el nombre. Yo me identifico con él porque me siento como en mi vida anterior, yo hubiera sido Jacob, luchando en contra de Dios, siempre en contra de sus caminos y de su voluntad. Y al final tuvo que quebrantarme para que yo pudiera entender, ¿verdad?, que estaba luchando contra él y que yo necesitaba rendirme a él. Entonces, cuando yo veo esta oración, literalmente es la primera, no sé si antes haya hecho, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar en mí cuando yo clamé por primera vez a Dios, y fue tanto mi clamor que entiendo yo que le gané en ese sentido porque me dio su gracia sin merecerla, ¿verdad? Entonces, así es como yo lo puedo aplicar en mí, pero aquí pues no sé tampoco qué quiero.
Es profético también. Es que aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, en el libro de Hebreos dice que prácticamente el apóstol Pablo dice en los Corintios que lo que le pasó a Israel o a los antepasados estaba para nuestro testimonio, hermanos. Es decir, para que nosotros podamos relacionar cómo Dios trabaja en nuestras vidas, como trabajó en estos personajes. Aquí es profético directamente para Jacob, para Israel, porque Jacob, acuérdense que era como el que engaña o el engañador. Ahora Israel es el que pelea contra Dios. Y si vemos toda la historia de Israel, fue un pueblo, hermanos, que nunca se sometió a Dios. Creo que esa era la respuesta, ¿no? Que Jacob estaba luchando con él mismo, Sí, o sea, te digo, pero a la vez era Dios. es lo que Dios quiere tratar en el